Entonces, en la clase pasada estábamos viendo fuerzas tectónicas. Las dos más conocidas son el, el slack pull y el bridge push. El bridge push que ocurre en la dorsal y el slack pull que tira la litosfera. Pero también el, existen fuerzas como, por ejemplo, de arrastre o de roce viscoso que se oponen al desplazamiento de la placa. Y existen también tanto acá en la placa antes de subductar, como en la placa ya subductada, como el slack track, y debido al peso de la placa, para placas muy viejas, esta puede empinarse y rotar en este sentido y producir rollback, y lo que produce movimiento de la fosa y induce succión de la fosa, o también puede ser si la placa rota, agita los fluidos viscosos de la astenósfera y eso produce succión también. En realidad siempre hay succión acá por el corner flow, por el movimiento de los fluidos, pero este fluido puede ser, si se cambia el movimiento en la posición de la placa, puede aumentar el rollback, o sea, puede aumentar la succión. Y bueno, vimos algunos casos especiales, por ejemplo, en que una placa fragmentada por fallas preexistentes, si el slab pull es muy fuerte, cuando subducta, se puede tirar más la placa y romperse. Si tiene una falla preexistente acá o lateral, o sea, a lo largo de la placa, se puede fragmentar, pero son casos muy especiales y eso ocurre cuando, o sea, existe evidencia de que hay anomalías térmicas, por ejemplo, porque aquí entra el flujo caliente de la astenósfera y eso se debe identificar con tomografía simulógica y son casos muy especiales, ¿ya? Eh, por ejemplo, una zona de fractura, tenemos un centro de expansión, tenemos una falla transformante y el mismo centro de expansión. Esto es una discontinuidad, ¿ya? Aquí tenemos una falla un centro de expansión real en el Pacífico Oriental y tenemos la centro de expansión, la falla transformante. Esta placa se mueve para la derecha y esta para la izquierda. Y acá tenemos cizalle y tenemos generalmente terremotos de rumbo y tenemos cizalle y deformación. Pero toda esta placa A, digamos, se desplaza hacia la derecha y toda la placa B se desplaza hacia la izquierda, lo que por eso sea un centro de expansión o un borde divergente. Entonces, esta zona de falla transformante que es activa porque las direcciones son contrarias. Cuando la placa se mueve demasiado o nos alejamos de este punto, de esta región, por ejemplo aquí, todo este bloque es coherente y todo se mueve hacia la derecha. Acá, por el contrario, uno se mueve a la derecha, otro se mueve a la izquierda. O acá todo se mueve a la izquierda. Entonces, esto no es activo. ¿Ya? Esto es una zona de fractura, es una paleofalla, o sea, fue activa en el pasado cuando era una falla transformante, pero ya no es una falla transformante. Ahora es una zona de fractura. Y esa zona de fractura, cuando se acerca a la fosa o cuando el slab pull aumenta, bueno, esta zona de fractura es una falla preexistente, pero no está activa, que puede ser algo como esto o esto. Y si el slab pull es muy fuerte, podría activarse o hasta romperse. Romperse es más difícil, de romperse todas las litosferas, esto es muy, muy difícil, esto es muy especial.
pero activarse no sería tan difícil, ¿ya? Pero necesitamos esfuerzo de diatóricos cerca de la fosa para que se active. Otro concepto que invocan muchos geólogos es el concepto de laminación, ¿ya? Pero tiene más que ver con el tema de remoción del manto litosférico. Y este proceso, también muy especial, eh, puede ocurrir por tres razones. Primero, por subducción del manto. Segundo, por delaminación. Y tercero, por erosión termal. Bueno, remoción del manto o subducción del manto eh, puede ocurrir de la siguiente forma. Si ustedes tienen una litosfera oceánica, con su corteza oceánica y su manto litosférico, y entra en subducción, si la placa es muy flotante, ya no tiene mucha buoyancia negativa, es decir, es muy flotante y no es tan densa, podría pasar que la corteza, que es más débil, sea removida del manto y se acrecione a la placa superior, ya diga, por ejemplo, placa continental, se acrecione y solamente se remueve el manto y el manto pasa para abajo y se subducta. Entonces la corteza se acreciona y se levanta. Este proceso también se conoce como obducción de corteza. En vez de subductar la corteza, obduce, ¿ya? Y, y el manto el que subducta. Entonces va a producir un proceso de acreción cortical al comienzo de la placa continental. Bueno, eso se espera que ocurra cuando la placa es muy flotante. Y, y bueno, y para ver si ocurre así o no, habría que ver la estructura de las rocas acá y si realmente esto es como corteza oceánica con puentes basálticas y de gabbro, entonces podría ocurrir una obstrucción de la dorsal. Esto se cree que ocurre en la península de Estado, en el punto triple. Ahí sabemos que la placa es súper joven, súper caliente y muy flotante, entonces puede haber una especie de acreción de la corteza. De hecho, eh, acá no creo que esté, pero en esta imagen, eh, la clase uno, vimos una imagen del punto triple, para más fácil verlo así. En este paper, por ejemplo, se ve, acá está, tenemos la dorsal de Chile, centro de expansión, zona de fractura de Wambling, centro de expansión, zona de fractura de Darwin, centro de expansión, punto triple. Y aquí, si nos fijamos un poco, como que el continente se expande hacia la fosa, como que es levantado, y se ve una especie
de material obductado, ¿ya? Obductado. Aquí está el punto triple, aquí está la dorsal colisionando y este material obductado, ¿ya? Que se agresiona al continente y probablemente ocurre. Habría que ver si realmente la corteza se separa del manto y el manto se obducta solo, ¿ya? Con estudios más de mayor resolución y mayor profundidad. Pero se ve una anomalía topográfica aquí. Esto creo que tiene un nombre, es el Taitao, Taitao Ridge, ¿ya? Pero Ridge como montaña, ¿ya? Como cerro. ¿Ya? Esa es la anomalía que ocurre acá en el punto de vista. Pero bueno, yo les cuento nomás que existen otros casos más en la placa arábica donde puede haber abducción, ¿ya? Y cuando hay abducción, se ven en el largo plazo, aquí por ejemplo, ahí se ve mejora. Ahí tenemos una parte abductada de la dorsal oceánica, justo en el punto triple, todo esto es el punto triple. Entonces, cuando hay abducción, eventualmente se podrían aflorar incluso pedazos de corteza oceánica en superficie. Y se dice que en Aysén existen ofiolitas, complejos ofiolíticos que uno puede ver y estudiar. Entonces, eso sería como una muestra rara, pero única de corteza oceánica que está en tierra, ya en continente y se puede estudiar cuando ocurren estas cosas. Obviamente el grado metamórfico es demasiado alto y es corteza muy alterada, pero al fin y al cabo tendremos una muestra directa de la corteza oceánica. Hasta ahora nosotros conocemos la corteza oceánica a través de la sísmica o de algunos logs o algunos drilling, perforaciones, pero son siempre de forma indirecta, pero son muy pocas las muestras, ¿ya? Bueno, esa es la primera forma, es la subducción del manto. Otra forma es la delaminación, que se invoca mucho, que es cuando se rompe o se parte delamina el manto, ya, por ejemplo, si tenemos una falla persistente, grande, translitosférica, y la deformación es muy fuerte y por harto tiempo, podría eventualmente eh, esto cortarse, ¿ya? Y cuando pasa eso, o sea, esto un detachment se podría separar y podría entrar material atmosférico y caliente, lo cual debilita la región entre medio y produce anomalías químicas también. Otras formas podría ser por debilitamiento debido al, eh, a, las- a los flujos atmosféricos que calienta la litósfera y si ese flujo es muy fuerte, debilita, porque ustedes saben que la litósfera es un concepto mecánico, entonces si se calienta mucho por debajo, se hace más delgada la litósfera y dependiendo de la geometría de los flujos podría romperse y delaminarse el manto, o sea, sacar un pedazo del manto, ¿ya? Eh, Esto se llama adelgazamiento convectivo. Y esto es delaminación, ¿ya? Delaminación por una falla translitosférica. Por ejemplo, en los Andes, algunos autores, yo no, digamos, no, no estoy de acuerdo 100% con esta teoría, pero es una propuesta, ¿ya? Y ustedes tampoco tienen por qué estar de acuerdo, pero las presento, ¿no? Que es, aquí están los Andes, por ejemplo, y cierto, tenemos la placa subductante de Nazca, y
siempre se dice que, claro, que la placa sudamericana también se mueve hacia el este, hacia el oeste, y cabalga sobre la placa, aquí vamos a hablar del bloque marginal, ya, de los Andes, de la cordillera, de la placa sudamericana. Podemos decir que esta es la placa continental, y esta es la componente continental y oceánica de la placa sudamericana. Y aquí tenemos una tremenda falla que le invocan esto todavía está en estudio, la invocan y produce esta cinemática, y esto puede producir una delaminación, ¿ya? Una delaminación como esta en el Trasarco, ya en el Trasarco argentino, ¿ya? Bueno, esos son algunos conceptos raros de, de laminación, y, y otro es la erosión termal. Ya vamos a hablar de las consecuencias de la delaminación, pero la erosión termal es cuando simplemente ustedes tienen la litósfera y achicamos el manto. ¿Cómo lo achicamos? El manto litosférico. ¿Cómo lo achicamos? Simplemente con una pluma, una anomalía térmica, un hotspot, por ejemplo. ¿Qué va a hacer? Va a producir que la litósfera se adelgace. ¿Por qué? Porque la base de la litósfera es una isoterma. Si está más caliente, por ejemplo, 1300 grados Celsius, esos 1300, aquí no van a ser 1300, sino que van a ser 1500, entonces los 1300 se van para arriba y se adelgaza. Esto se llama erosión termal, se adelgaza el manto litosférico y tenemos una remoción indirecta por temperatura. ¿Ya? Ahora, supongamos el segundo, ya dijimos tres casos, dijimos subducción del manto, delaminación y erosión termal. Por ejemplo, si ocurriera efectivamente la delaminación, ¿qué es lo que pasaría? O sea, ¿cómo podemos inferir? Esto sería la causa, pero los efectos de una delaminación, ¿cuáles serían? Bueno, si se produce eso, eh, bueno, obviamente entraría flujo estenosférico acá y produciría una anomalía térmica a profundidades someras, ¿ya? Y podría producir magmatismo anómalo y formación de plutones, ¿ya? Anómalamente. Entonces uno, cuando, claro, ve en el terreno que aquí hay unos plutones raros, comparado con alrededor, algo pasó por debajo, que se infiltró magma de, digamos, de una química profunda y está a profundidades someras y podría ser por delaminación. Esto podría ser una causa de la observación de la alta temperatura de la química que se ve acá. Otra forma sería, otra consecuencia podría ser que, eh, que, bueno, como aquí esto está más caliente, ¿qué va a hacer? ¿Qué le va a pasar a la roca? Se va a poner menos densa, se va a poner más liviana. Si se pone más liviana, ¿qué va a pasar? ¿Qué pasa cuando las rocas se ponen más livianas por debajo? ¿Qué le pasa a la corteza? Tal vez va a pasar proceso de subsidencia. Tú dices que puede bajar. Sí, por la fracturación de la roca de la parte de abajo. Eh, o sea, si se calienta por debajo, la temperatura va a ser más alta y la densidad más baja. Si la densidad es más baja, va a aumentar la flotabilidad, porque la roca es más liviana. Entonces, cuando la roca es más liviana, va a tender a subir, ¿ya? O sea, en realidad, claro, al principio podemos ver un proceso de sustituencia, como dices tú, ¿ya? Pero una vez que entra el flujo estratosférico, debiese haber una especie de alzamiento. Entonces, claro, una vez cuando se rompe, puede haber subsidencia, estoy de acuerdo, y
después cuando empieza el flujo estratosférico a producir la anomalía térmica, aparte de haber cambiaciones variaciones de química, ¿cierto? Procesos de mineralización, también va a haber un alzamiento por la baja temperatura, ¿ya? Bueno, eso es lo que podría pasar y claro, pues, aquí habría que entrar a hacer sismología con terremoto y tratar de poder tener una buena red para ver esta anomalía. Eh, bueno, en resumen, o sea, los procesos, así son los procesos de tectónicos. Aquí vimos algunos ejemplos. Y en resumen, podríamos verlo en el largo plazo, en el ciclo de Wilson, en la cual todo parte desde el continental rift. Ya, esas son etapas de la litósfera en tiempo geológico. Una etapa podría ser el continental rift, cuando tenemos continente, y este se empieza a debilitar porque existe una pluma. Al final, el calor es el que domina la base de las placas. Entonces, si tenemos una pluma acá que empieza a debilitar y expandir, claro, hay una especie de subsidencia local produciendo un valle, pero también hay una especie de alzamiento debido a que está más caliente. O sea, todo esto se levanta, pero localmente acá se cae. Pero esto está claramente más arriba que acá porque está más caliente. Pero como se sigue expandiendo por el continental rift, esto se empieza cada vez más a adelgazar y los pedazos de continente se empiezan a alejar y eventualmente pasamos a la etapa 2 en la cual se forma un océano, o un mar, esto se baja su nivel y se separan los continentes. Y tenemos acá el nacimiento de un centro de expansión. Ya tenemos un centro de expansión oceánico, como el Atlántico, como el del Pacífico, y después, eventualmente, la placa puede subductar, esta que nace acá, porque acá se separaron nomás, ya, pero eventualmente después esta placa puede empezar a subductar de forma más madura, ya no es parte de esta, sino que es una placa nueva que empieza a subductar debajo del continente, como en Chile. Ya, como en el caso 3 estaríamos como en Chile. Ahora, puede pasar también, y esto no es muy, los chilenos no estamos muy, o en Sudamérica no estamos muy familiarizados, pero ocurre más en el Pacífico Occidental, que puede pasar bueno, también hay casos en la placa de Cocos, en Centroamérica, en que los centros de expansión se pueden apagar, ¿ya? Se pueden apagar y ya no sigue generando corteza oceánica nueva, sino que deja de formar corteza oceánica nueva, entonces esto se agresiona como toda una parte oceánica y una parte continental, entonces esto ya es una placa con una litosfera oceánica y una litosfera continental. Entonces esto se mueve como un todo, como una placa, y que se produce acá, como en la India, una colisión continental, como esta. Entonces tenemos una colisión continental, ya formando un tremendo continente y una tremenda orogénesis. Con el tiempo esa actividad se estabiliza, o puede cesar la colisión, porque ya no hay nada más que chocar, ya chocó todo, digamos, ¿cierto? Entonces se forma un tremendo continente y tenemos un continente. Y eso podría volver a repetirse al continental rift y tendríamos un ciclo, ¿ya? Este es el ciclo de Wilson. Y cada lugar está en una etapa distinta. Esto podría ser como el comienzo de Pangea y después la deriva del continente, ¿ya? Se cree que la Tierra en el futuro me refiero
creo que son 5.000 o 4.000 millones de años más, va a volver a ser un Pangea 2 en que todo se va a juntar de nuevo llegando hasta acá. Ya, preguntas, comentarios, dudas. Bueno, ese es el repaso de tectónica de placas. Obviamente ustedes pueden seguir estudiando y va a depender de cada caso. Pero ahora entremos más en detalle con el tema de la placa oceánica. Tenemos vamos a ver los bordes divergentes. ¿Ya? Hay mucha información que se ha adquirido en los últimos 50 años. Y, y bueno, están juntos los bordes divergentes con las paredes transformantes de alguna forma. Y si hacemos una cosa bien, si exageramos la vertical, veríamos algo así más o menos. Veríamos un centro de expansión, se expande y hay muchas discontinuidades. Ya, son centro de expansión va por acá, tiene una celda convectiva, pero se mueve, una complejidad 3D, hay un shift, ya, y tenemos acá otro centro de expansión, y acá hay otro shift, y tenemos otro centro de expansión. Y, pero al final es el mismo sistema de centro de expansión, solamente que hay que no sigue una línea recta, sino que tiene una discontinuidad espacial. Y aquí se expande. Entonces, aquí digamos, asciende el magma, aquí ocurre el ascenso magmático de la astenósfera y se forma nueva corteza y se expande. Y eso, como está más caliente, localmente está más levantado. Por eso se ve una diferencia topográfica. Esto está más levantado que acá. Entonces, si uno, por ejemplo, donde está el centro de expansión mismo va a estar más alto. Ahí va a estar más alto, ahí va a estar más alto. Pero donde ya empezó a alejarse el centro de expansión, empezó a haber subsidencia porque la placa se empieza a envejecer y a hacerse más fría y más densa. Entonces empezó a hundirse. Entonces, si nos paramos en un punto, por ejemplo acá, vamos a ver que esto está más alto que acá. ¿Por qué? Porque esto es más joven y esto es más viejo, siendo la distancia muy poca. Eso es un desnivel ya topográfico que puede ser muy grande si estos centros de expansión están muy separados entre sí. ¿Ya? Eh, bueno, esto ya lo vimos, pero es lo mismo. Esto está en planta. Ahí está el centro de expansión, falla transformante, centro de expansión. Zona de fractura inactiva, zona de fractura inactiva y falla transformante activa. Entonces, si me paro en un punto acá, voy a ver que esto está más arriba que acá, porque está más joven. ¿Ya? Ahora, ¿qué esperaría verse en un centro de expansión desde el punto de vista sismológico? Debería esperar verse fallas de rumbo, en la falla transformante, en el centro de expansión, fallas normales, tensión, y si el centro de expansión es oblicuo, podría haber fallas transformantes combinadas con normal, con tensión, o sea, una mezcla entre este y este. ¿Ya? Pero lo normal es ver
fallas de rumbo y normal en el centro de expansión. Ahora esos eventos no son tan grandes. Bueno, si ustedes grafican, es viejo, ¿cierto? Es viejo. Se empezó a, cuando fue la revolución de la tectónica de placas, se dieron cuenta de esto también, de que la sismicidad bordea los bordes, divergente y convergente, y aquí tendríamos puros eventos normales o de rumbo, pero estos eventos no son, rara vez superan los 7,5, magnitud 7,5, son más chicos, pero son hartos y activos, ¿ya? Bueno, eso ya ustedes lo saben, pero ahora va a haber un concepto nuevo, que es el concepto de offset termal, ¿ya? Que es el siguiente. Supongamos que tienen acá la centro de expansión y acá tenemos una discontinuidad, una falla transformante, y acá tenemos el centro de expansión. Entonces, está claro que la edad en la centro de expansión es cero, porque ahí nace la litosfera. Y ya sea en este centro de expansión o en este centro de expansión. Entonces, si la placa A, por ejemplo, se movió para acá, una distancia en un tiempo t grande, entonces, si yo me paro aquí, en la placa B, voy a ver que la edad es cero, pero un poquito más arriba voy a ver que la placa es t millones de años. ¿Ya? Entonces, esa diferencia es t. ¿Ya? Está dado por esta distancia también. Si lo quieren ver por distancia, a cada distancia hay un tiempo. Entonces, este tiempo va a ser la diferencia entre este eje y este eje. Ahora, si yo me paro en cualquier punto de la zona de fractura, por ejemplo acá, y yo mido T2 en la placa B, perdón, en la placa A, pero abajo de la zona de fractura, y mido, o sea, al sur de la placa, al sur de la zona de fractura, y mido T1 en la zona de fractura de arriba, voy a ver, o sea, obviamente va a haber una diferencia, porque aquí hay una zona de fractura. Y esa diferencia, T2 menos T1, tiene que ser la misma que la diferencia entre ese punto y ese punto. T. Y eso es obvio porque ustedes, es cosa que tomen esta distancia y le resten esta distancia y le va a quedar T. ¿Ya? Entonces, aquí viene el concepto de offset, ¿ya? Entre zonas de fractura. Dada un centro de expansión y dada una falla transformante o una zona de fractura, ya sea esa o esa, el thermal offset o el offset de la zona de fractura se puede caracterizar por una edad T. Entonces, mientras más separaste los centros de expansión, más larga va a ser la zona de fractura y esta diferencia va a ser mayor, este tiempo va a ser mayor. Entonces, ustedes se pueden imaginar qué ocurre si, eh, si la distancia entre esto y esto es muy grande, es decir, el offset es muy grande, claramente va a haber más desnivel, ¿cierto? Va a haber más desnivel topográfico, ¿ya? Bueno, eso es lo que llamamos spreading center offset o distancia entre centros de expansión o offset de la zona de fractura, como quieran llamar, ¿ya? Entonces, este concepto lo vamos a ocupar después. Antes de eso, de, un poco de geología de la formación de la litosfera oceánica. Aquí tenemos, por ejemplo, un centro de expansión. Fíjense que la región aquí es súper rugosa y después se hace más suave. ¿Alguna razón por qué ocurre esto?
Quizá por procesos de erosión. Mm. ¿De qué forma? Yo pensaba por el Rich Puch. ¿Dijeron algo? No escuché bien. ¿Por qué creen que en el centro del corazón es bien rugoso y si me alejo, ya sea a la izquierda o a la derecha, se pone más suave la topografía del fondo del mar? Tal vez ser por el adelgazamiento de la corteza, porque no te mencionaba como que la parte donde se estaban formando es como mucho más ancha que la parte donde está como hacia los lados. Mm, A ver, la corteza es esto, la que está en café oscuro, y esta es la litósfera, ¿ya? Entonces, la litósfera se engruesa. La corteza oceánica en realidad se mantiene constante. Y la litósfera oceánica se engruesa, ¿ya? Y, bueno, la respuesta es la siguiente. Aquí tenemos expansión fuerte, esfuerzos tensionales, y se produce fracturamiento y por eso es bien rugoso. Además, está caliente y se levanta porque es menos denso. Después hay subsidencia. Entonces, si hay subsidencia, baja en la profundidad y los sedimentos se van a acumular donde está más profundo. Además, si la placa de acá es más vieja que acá, que está recién naciendo, que esta es roca fresca, entonces está nueva, entonces no tiene depositación. Entonces, a medida que pasa el tiempo, se deposita, se deposita, se deposita y tenemos un suavizamiento de la topografía. ¿Ya? Entonces, la respuesta es por subsidencia y por suavizamiento de los sedimentos. Subsidencia por edad, ¿ya? Por peso. ¿Ya? Esa es una cosa. Pero en realidad hay más información en los valles. ¿Ya? Uno vería más o menos algo así. Veríamos un Rift Valley, igual como el Continental Rift. Este es un valle de separación que por la tensión produce colapso. Y este colapso produce un valle central que está acá. Estas son fallas normales, paralelas al eje, a la expansión. ¿Ya? Y esto está levantado, como se ve aquí, está levantado y después empieza a caer. Y la corteza es lo que está aquí en gris y, bueno, en realidad esto después se hace litósfera. En realidad esto está mejor. Aquí está, todo esto es astenósfera, esto también porque esto ya tiene temperaturas muy altas. Y aquí la astenósfera llega con magmatismo y después se forma la corteza y la litósfera y el manto. Entonces esto digamos que es manto litosférico,
y esto después la corteza quitófera se empieza a engrosar, pero no está muy bien dibujado acá. Pero bueno. Ahora, desde el punto de vista geomorfológico, eh, ¿cómo es bueno, aquí ustedes ven el ascenso de magma, forma cámara magmática, y hay diques, ya hay diques y algunos volúmenes de magma ascienden hasta la superficie, formando pirolavas, otros se quedan por abajo y se cristalizan a mayor profundidad, ya formando roca intrusiva y extrusiva. Por ejemplo, ahí tenemos una imagen del fondo del mar de un centro de expansión y genera un ascenso magmático. No sé si se ve bien. Aquí está el centro de expansión y se ven unos pirolavas, ¿ya? Acá está mejor. Estas son claramente pirolavas basálticas que ustedes probablemente o sea, cosas parecidas han visto en los volcanes, ¿ya? Pero estos son, digamos, 100% oceánicos y basálticos eh, y eruptados sobre el fondo del mar, entonces entra en contacto con el agua rápidamente. Ahí está claramente el magma ascendiendo. ¿Ya? Y esto forma la capa extrusiva de la corteza, que son los pirolavas. ¿Ya? Pirolavas. Ahora, por debajo están los diques basálticos. Y eso es roca intrusiva y que eso obviamente se cristaliza a una profundidad un poco mayor y a mayor temperatura. Y veríamos algo así. Veríamos la parte de arriba, aquí está el centro de expansión. Tendríamos aquí los pilobasalt o los pilolavas. Después tendríamos los diques. Ahí estarían los sheet dikes, que es roca intrusiva. Y aquí hablamos entonces de la corteza superior. ¿Ya? Aquí está la cámara magmática, una de las tantas. Pero aquí estaríamos hablando de la capa corteza superior, que tendría una parte de pilobasalt y de diques basálticos. ¿Ya? Entonces, en, se conoce bien el espesor de esta capa, de las dos capas, sería la capa de pilobasalt y la capa de diques, es como más o menos esto. La de diques es como 1,4 kilómetros y la de pirolavas, pilobasalt, es de entre 400 y 600 metros. Obviamente esto puede variar, pero no mucho. Esta es roca intrusiva, extrusiva y esto es intrusiva. ¿Ya? Y esto se le conoce como la corteza superior. Y en sísmica se le conoce como la capa 2A. La capa basal de los pilobasal sería la capa 2A y la capa 2B sería la de los sheet dikes. Entonces, la suma de la capa 2A y 2B sería la capa 2 y esa sería la corteza superior, ya desde el punto de vista sísmico. Ahora, debajo del sheet dikes está otra roca que es más máfica, que donde está esta cámara magmática, y es la roca Gabbro, ya, roca intrusiva, máfica, y es más gruesa, mucho menos fracturada, mucho más, con mucho menos porosidad. Esta es más porosa. La más porosa es obviamente la que está más arriba, la pilobasalt. Esta también tiene muchos sistemas de falla, permeabilidad alta, pero esta es mucho más rígida, con menos porosidad, la roca de Gabbro. Y eh, el espesor de la roca del Gabbro es 3,5 kilómetros, ¿ya? 4, 4,5. Y la capa del Gabbro se le conoce en sísmica como la capa 3.
¿ya? Que es intrusiva también. Capa 3, ¿ya? Entonces, en resumen, tenemos que la corteza, bueno, y que está abajo del gabro, ahí está el manto. Todo esto sería la corteza, ¿ya? Sería la corteza pilobasalt, chick dice, gabro, y después estaría el mojo. Acá abajo estaría el mojo oceánico, y abajo estaría el manto. El manto es roca peroitita o dunita, rica en ultramáfica, o sea, muy rica en magnesio y en hierro, ya mucho más que el gabro, y se produce una discontinuidad, que el mojo, la discontinuidad de Mohorovic, que se ve en sísmica o a veces en gravedad. Y veríamos algo así, en resumen, veríamos, bueno, arriba están los sedimentos, que es la capa 1, la capa 2A sería los pilobasalt, la capa 2B sería los basalt dikes, entonces todo esto formaría la capa, la corteza superior, ya, esto está malo, el basalt dikes es intrusivo y el único extrusivo es el pilobasalt. Después estaría la capa 3, que es la capa del gabro, y después estaría el mojo y el manto. A esto a veces se le llama el complejo fiolítico, ¿ya? De pedazos de corteza, que incluye una parte sedimentaria, una parte basáltica, de dique, de gabro, peroitita. Desde el punto de vista sísmico, tendríamos capa 1, sedimento, corteza superior, que la forma el pilobasalt y el basalt dikes, y después el gabro, corteza inferior. Después estaría el mojo, ¿ya? Y después el manto. Ahora, esto es una clásica corteza oceánica en todo el planeta. O sea, si ustedes toman una muestra en cualquier parte de la corteza oceánica en los océanos, verían algo así, excepto si estamos en lugares raros, por ejemplo, en una zona de fractura o en un punto caliente. Obviamente ahí hay magmatismo anómalo y se cambia toda la normalidad, digamos, ¿cierto? Esto es lo normal, digamos, lo, lo no alterado. Esto es lo normal, ¿ya? Si se altera por magmatismo, vamos a ver otra cosa. Pero esto sería lo que llamamos el complejo filítico normal. Ahora, el techo de la corteza superior e inferior coincide con el borde de la cámara magmática. Bueno, en realidad eso es de la formación, cuando aquí se muestran dos cámaras magmáticas, ¿cierto? Esta y esta más chica. Y la más superficial separa el gabro de la dunita. Y eso explica, perdón, del gabro del chick dikes. Y eso explica por qué son distintas rocas, se forman a distintas presiones y temperaturas. Ya, esta más profunda y más presión, y esta es distinta. ¿Ya? Y esta discontinuidad, en realidad acá no hay una discontinuidad, sino que hay un cambio gradiente. ¿Ya? Un cambio gradiente sísmico. Aquí sí hay una discontinuidad brutal en el mojo. Hay un salto de velocidad debido a la composición química, mucho más rica en magnesio. O sea, las dos son máficas, las dos tienen magnesio, pero este tiene mucho más magnesio, el manto. ¿Ya? Bueno, ustedes cuando vean los papers, algunos papers pueden ver algunas referencias de velocidades de la corteza oceánica. Y bueno, este es un poco viejo este perfil, pero podríamos decir como resumen que, bueno, se ve bien aquí todo esto es profundidad y esto es velocidad. No sé si tendrá una imagen mejor que esta. Eh, bueno, esto es agua,
4 kilómetros, no sé bien, como 4 kilómetros. Esto es agua que es el promedio de la profundidad del fondo del mar, pero en realidad esto varía en cualquier lugar. Puede ser cero, puede ser 100 metros o 11.000 metros. ¿Ya? Bueno, la capa de sedimento es una capa delgada que también varía dependiendo de dónde estemos parados. Si estamos cerca de una fosa puede ser muy grueso, pero en el océano profundo es bien delgado. ¿Ya? ¿Por qué es bien delgado? Porque en el océano profundo o en el océano alejado del continente, mejor dicho, no hay fuentes sedimentarias, excepto la orgánica, ¿ya? Porque no para que haya subducción, para que haya sedimentación, tenemos que estar cerca de un arco o de un continente. Si estamos lejos, no hay sedimentación. Así que generalmente la capa sedimentaria es bastante delgada, 100 metros, 200 metros, ¿ya? Bueno, pero aquí viene ya la capa 2, la que hablamos recién, que eran los pilobasalt y los chick dikes, ¿ya? Entonces, la capa 2 tiene velocidades de 4, o sea, salta, quizá hay un salto brusco de 2 a 4, y ahí sigue el gradiente hasta 6,5, y después de 6,5 saltamos a los gabros. El gabro de la capa 3, que tiene un gradiente más bajo, este es más empinado, este gradiente de la capa 2. Y después tenemos una discontinuidad del mojo y el manto. En realidad esta figura está muy mala. Voy a buscar una mejor. Está en un paper más reciente. Por ejemplo, el paper si ustedes van a la revista Review Geophysics, ya, ponen el autor Chris, Chris, Christensen, va a encontrar un review, una recopilación de toda la corteza sónica de todos los estudios, síntesis o Sonic Rust, más actualizado. Y vamos a ver un perfil promedio como este, ¿ya? Eh, como este. Entonces tenemos bueno, aquí dos casos, bueno, modelos tomográficos y modelos de forward, pero la idea es la siguiente. Capa sedimentaria, pum, al tiro saltamos a 4,5, saltamos al tiro de sedimento o de agua, si quieren, de agua a velocidades de pilobasal, que son 4,5. Después tenemos un gradiente grande, que es la capa 2, en la cual están contenidos los pilobasalt y los chick dikes. Y aquí tenemos un quiebre, pero no sin discontinuidad, solamente cambio de gradiente, y pasamos de la capa superior, o capa 2, perdón, a la capa 3, que sería los gabros. Y después tenemos un salto brutal, que pasamos de gabro a manto. Entonces, quiero enfatizar aquí una cosa. Este gradiente alto tiene que ver con la heterogeneidad del pilobasalt y el chick dikes, ¿ya? ¿Por qué? Porque esta roca es más, la capa 2 tiene un gradiente más fuerte porque es más heterogénea. ¿Por qué es más heterogénea? Porque tiene mayor porosidad, mayor permeabilidad que la capa 3. La capa 3, como pueden ver acá, tiene un gradiente menor, es más suave. ¿Por qué? Porque la roca es más homogénea, ¿ya? Que la capa 2. O sea, el gabro es más homogéneo que el chick dikes o que el basalto. Y el manto todavía es más homogéneo, ya ahí tiene un gradiente aún menor. El manto, que aquí se puede ver un gradiente súper lento,
¿ya? Entonces, para que vean las diferencias entre los gradientes. Entonces, los gradientes nos dicen qué tan heterogénea es la roca comparado con entre una y otra. Mientras más somera es la roca, es esperable que sea más heterogénea. Y mientras más profunda, más homogénea. ¿Ya? Entonces, eso es una cosa. Ahora, los terremotos se concentran en la zona más activa, aquí, donde están las fallas. Después estas fallas, como el Rich Push es bien local, lo dijimos en la clase pasada, después se empieza a debilitar y tenemos menos actividad sísmica o casi nada. ¿Ya? Aquí, como dijimos también, esto está más fresco, está más somero, es más caliente y es más joven y más sedimento. Después se empieza a envejecer, va a haber más sedimento y más encima se empieza a ser más profundo, por lo cual se empieza a suavizar el fondo del mar. ¿Ya? Eso también lo vimos acá, en el centro de expansión de la dorsal de Chile. Aquí tenemos el centro de expansión, es rugoso, o acá es una falla transformante, zona de fractura, falla transformante, es centro de expansión, falla transformante, y aquí es rugoso, o aquí es rugoso, pero mientras me alejo del centro de expansión, se empieza a sedimentar, ya suavizar. Y estos sedimentos en realidad vienen del continente acá, están muy cerca de la fosa, y no se ve la rugosidad. Existe, pero está debajo de los sedimentos, y habría que verla con sísmica. Entonces, ya, ahora vamos a ver lo siguiente. Vamos a ver lo siguiente. ¿Qué piensan ustedes? Ya, esta es una pregunta que deben saber. ¿Qué pasa si ustedes tienen un centro de expansión y tienen una corteza que se forma acá por este magmatismo? ¿Ya? Supongamos que el espesor es 6. Y acá me pongo acá, por ejemplo, acá está el centro de expansión, me pongo acá en el medio. Tengo un espesor 6. Y me pongo aquí, también es 6, que es el promedio en todo caso. 6 kilómetros por el promedio del espesor cortical. Pero ¿qué pasa si me alejo, si me acerco a la falla transformante? Me voy para acá y me voy para acá. Y yo midiera la corteza oceánica justo aquí. ¿Esperarían que la corteza tuviera el mismo espesor que acá? ¿O mayor o menor? Piensen, piensen que aquí en planta está llegando el magma, ¿cierto? Así como una celda para acá, una celda para acá, y se ve, esta es una zona caliente, ¿cierto? Esta es una ventana atmosférica. O sea, en planta sería esto muy caliente, muy activo, y aquí muy caliente, muy activo. Pero ¿qué pasa acá? Desde el punto de vista magmático, esto estaría más frío o igual que acá.
Debería estar más frío. Debería estar más frío, ¿cierto? ¿Por qué? Porque está más lejos del centro de expansión. Entonces, si está más frío, de hecho, mientras más separados estén estas cosas, el offset sea más grande, va a estar más frío en el medio. Entonces, si está más frío, porque está más frío porque hay menos fuente magmática. Entonces, si está más frío, ¿qué va a pasar? Esta cámara magmática va a ser más chica. Y si es más chica la cámara magmática, ¿qué cree que va a pasar con el espesor cortical? ¿Va a ser menor o igual que acá? Yo imagino que menor. Menor, ¿cierto? Es como lógico, ¿no? Bueno, eso es la hipótesis. Claro, obviamente uno no está seguro porque no. ¿Cómo saberlo? Bueno, se han hecho muchos estudios que son perpendiculares a la falla transformante de sísmica o perpendiculares a la zona fracturada. Y efectivamente, la corteza, esto es observacional ya esto no es especulación, no es teoría, la corteza se adelgaza, ¿ya? Se adelgaza localmente. Un 20%, por ejemplo, si aquí es 6, aquí puede ser 4, ¿ya? Entonces, ¿por qué? Porque hay menos magmatismo, ¿ya? Entonces hay como una zona de enfriamiento relativo, obviamente igual sigue siendo todo esto magmático, pero relativo a esto. Y obviamente mientras más separados esté el centro de expansión, mientras más offset haya, este adelgazamiento va a ser, se espera que sea mayor y al parecer es mayor. Obviamente faltan más estudios, han hecho algunas zonas fracturas nomás, pero se ve un adelgazamiento. Ahora, si este centro de expansión está muy cerca de este otro, no se va a ver mucha diferencia, ¿ya? Porque no hay mucho enfriamiento. Pero eso es una cosa que puede pasar eh, por, por el vertical, o sea, por el Spring Center Offset, ¿ya? Bueno, otras cosas de centro de expansión. Eh, Su morfología, ¿ya? Existen centros de expansiones clásicos como el Pacífico y el Atlántico. Y yo no sé si se alcanza a ver, pero se ven diferencias en su morfología. Por ejemplo, este es más pronunciado que el Pacífico, que es como más difuso. Del Pacífico, la dorsal de Chile, este es como más clarito, ¿ya? Entonces hay una diferencia morfológica. Ahí está el del Atlántico y la característica principal de este es que es una expansión lenta. Es decir, la tasa con la cual se expande el centro de expansión es ultra lenta a lenta. En cambio, el Pacífico es rápida, ¿ya? Es una cosa que se puede datar con datos magnéticos, ya está hecho, ultra hecho, y se sabe la tasa de expansión. Pero, ¿cuáles son las diferencias morfológicas? Bueno, el Atlántico, o en realidad cualquier centro de expansión lento, tiene una topografía más escarpada, ya, o sea, con más rugosidad, mayor fracturamiento. En cambio, un centro de expansión rápido, como el del Pacífico, tiene una topografía más suave, no se ve tanta rugosidad comparado con el Atlántico. Segundo, el valle central es ancho, el valle central que dijimos acá, bueno, ahí se ve este valle, ¿ya? Ese valle es ancho, es más ancho en el centro de expansión lento y en el rápido es angosto o a veces ni se ve, ¿ya? Offset.
La otra diferencia es que las fallas normales del centro de expansión pueden penetrar hasta el manto, pueden romper toda la corteza, ¿ya? Romper toda la corteza y llegar hasta el manto en un centro de expansión lento. Es decir, el centro de expansión lento está más fracturado y más fallado, más deformado. Y, en cambio, un centro de expansión rápido, las fallas normales son de penetración moderada, es decir, están confinadas hasta la corteza superior. Es decir, rompen un poquito nomás por arriba, pero no llegan hasta el manto, tampoco llegan hasta la corteza inferior, ¿ya? Y como consecuencia de eso, el manto superior no presenta mayor deformación, no llegan las fallas hasta el manto, no hay hidratación. En cambio, en el manto superior de un centro de expansión lento, como las fallas penetran toda la corteza, llega hasta el manto está fracturado, el manto superior sí, en la parte de arriba, y puede llegar el agua y producir serpentinización. Entonces tenemos claras diferencias entre un centro de expansión lento y uno rápido. Entonces, pregunta, ¿por qué creen ustedes que un centro de expansión lento tiene más deformación? Porque esto en resumen es mayor deformación, ¿cierto? Ya sea por rugosidad en la superficie, por fallamiento de la corteza, hidratación en el mar. Eso es deformación. ¿Por qué creen ustedes que un centro de expansión lento tiene mayor deformación que uno rápido? ¿Alguna idea nomás? No. Obviamente no es tan simple la respuesta, pero alguna idea intuitiva. Se acumula más material eructado. Escuché bajo, ¿cómo? Se acumula más material eruptado. Eh, no había pensado así. También podría ser una de las ideas que tengo en mente sería que al generarse como mucho más material, hay como que este proceso de que debe haber como un equilibrio, entonces por eso se produce más deformación. Claro, con respecto a al material eructado, eh, si bien, a ver, ¿qué se sabe del espesor cortical en los dos casos? Se sabe que el espesor cortical es más o menos parecido e eh, incluso el centro de expansión lento a veces tiene corteza oceánica un poquito más delgada, pero en realidad el espesor cortical es más o menos igual. Ya eso se sabe por estudios sísmicos. Pero lo que sí se sabe es que el manto está más fracturado, la corteza está más fracturada y es más rugosa en un lento. ¿Ya? Entonces tiene que ver más con los estreses que por el magmatismo, la respuesta. Bueno, eh, no sé si es una respuesta categórica, pero el hecho de que sea más lento significa que la litósfera permanece más tiempo cerca del centro de expansión.
En cambio acá se aleja al tiro. Entonces, si está más cerca del centro de expansión, que es donde ocurren las fallas normales, porque aquí está la tensión, aquí está el rich push. Ya es la respuesta en el fondo. Porque está más tiempo con rich push. Esa es la respuesta. Porque si está más cerca del centro de expansión, por más tiempo, va a ser más fracturada y más fracturada y más fracturada y más fracturada, porque está más cerca de la zona de alto estrés. En cambio, si el centro de expansión es rápido, se aleja del centro de expansión y experimenta fallamiento somero, ¿ya? Porque es más rápida. Y por la misma razón, no se desarrolla un valle central también. Como está más tiempo acá, colapsa, porque está más tiempo, y se ve un valle central más ancho en un centro de expansión lento, y en cambio, en un centro de expansión rápido, apenas se ve un valle central, apenas se ve un valle central, y se ve como un cerrito nomás, y bueno, esto es lento, se ve como un cerrito nomás. Y lo mismo con la rugosidad. ¿Ya? Entonces, sería como esa respuesta, sería como, o sea, más, que más me convence. Como la expansión es lenta, la litosfera es afectada por fuertes esfuerzos extensionales cerca de la dorsal por más tiempo. ¿Ya? Es una cosa de tiempo. ¿Ya? Bueno, eso al parecer, esa sería la respuesta, pero lo concreto es que el centro de expansión lento es más deformado que un centro de expansión rápido. Ahora, ¿qué nos referimos con lento y rápido? Bueno, la velocidad, hay dos tipos de velocidades, que se llama tasa de expansión completa, que es 2U, longitud de expansión, kilómetros por millón de años, o centro de expansión media. Bueno, en realidad es una tontera, porque como un centro de expansión tiene dos velocidades, pero son iguales, una se mueve para allá con velocidad U, la otra se mueve con velocidad para allá con velocidad U, a veces se ocupa 2U o U. Es una cosa de ponerse de acuerdo, ¿no? Pero, bueno. Cuando digamos tasa de expansión completa, nos referimos a 2U y media a U, ¿ya? Eso es de una placa. Pero como es simétrico, da lo mismo cuál se ocurre. Bueno, ahora en concreto, ¿cuándo es rápido o cuándo es lento? Lento es cuando 2U es menor que 40 kilómetros por millón de años, ¿ya? Intermedio es cuando 2U está entre 40 y 80 kilómetros por millón de años. Y rápido es cuando 2U es mayor que 80 kilómetros por millón de años. Por ejemplo, el Atlántico, que dijimos que es lento, en promedio, por si acaso, las tasas de expansiones no son globales y varían región por región. Aquí puede ser más rápido que acá, por ejemplo, o aquí puede ser más rápido que acá. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, por ejemplo, en el Atlántico, referencialmente, una tasa típica es menor que 20 kilómetros por millón de años. En realidad, esto es ultra lento. ¿Ya? En el Pacífico Oriental, generalmente Tosu es mayor que 50 kilómetros por millón de años, por lo cual puede ser considerado intermedio a rápido. Hay lugares ultra rápidos y hay lugares intermedios. ¿Ya? En el caso de nuestra placa de Nazca, de nuestro estudio, fue formada en centros de expansiones de tasas intermedias rápidas e intermedias. ¿Ya? Por ejemplo, eh, en la isla de Pascua está el lugar más rápido de la tasa de expansión, que tiene, creo que el más rápido del mundo, que tiene tasas de expansiones de, no me acuerdo, pero 150 kilómetros. A ver, estoy adelantando.
Ahí está. 100, acá no, en Isla Pascua 130 milímetros por año. Juan Fernández 100 milímetros por año. En el Chile Rice 90 a 100 milímetros por año y más cerca de Chiloé 75 milímetros por año, que es como intermedio y aquí es súper rápido. ¿Ya? Eso es el caso de Placa Nazca y Pacífico. Ya, ahí dijimos lo que es rápido y lo que es lento. Eh, bueno, para terminar un poco entonces el tema de la litosfera oceánica, la parte petrológica, tenemos aquí el Valle Central, fallas normales, tensionales y harta porosidad, fisuras, y por lo tanto si hay harta fisura, harto fallamiento, va a haber alta porosidad. Como dijimos, cuando se empieza a envejecer la placa, se empieza a profundizar y material, sedimentos pelágicos, ¿ya? Pelágico, es decir, de origen calcáreo, huesos, orgánico, se deposita en el fondo del mar. Acá no hay fuente de sedimentaria de los continentes, y es material pelágico. Y ese se deposita en las partes más profundas y donde la placa ya es más vieja. Entonces, la parte rugosa que veíamos acá se empieza a rellenar con sedimentos orgánicos. Ahora, mientras más pase el tiempo, va a haber más espesor sedimentario. Ahora, ¿qué va a pasar con las fallas que estaban expuestas en un principio? Es que habían fallas expuestas en contacto con el agua, se deposita sedimento en el tiempo, se empieza a suavizar. Pero ¿qué le pasa a las fisuras o a las fallas? Bueno, desde el punto de vista sismológico, se pueden medir las velocidades con perfiles sísmicos a distintas etapas de la litosfera oceánica, por ejemplo, a una edad 0, una edad 5 millones de años, 10 millones de años, 20, etcétera. Por ejemplo, aquí tenemos la edad en millones de años, ya que tenemos la velocidad justo en el basamento, en el techo del basamento, justo aquí, ahí, y ahí, y ahí, y ahí, etcétera. Entonces, para una edad de 0, 1, 2, 3, 4, 10 años. Y podemos ver que al principio, cuando es joven, la velocidad es como 2 kilómetros por segundo, después empieza a aumentar en los primeros 500 millones, 500 mil años, 500 mil años, y después empieza a aumentar más la velocidad, de hecho en forma exponencial. A medida que pasa el tiempo, la velocidad aumenta. Ahora, eso justo en el techo del basamento oceánico. Ahora, eso podría ser por enfriamiento, pero también los efectos termales se acaban mucho antes, se acaban al primer millón de años se acaba ya el efecto termal. Ustedes saben que al entrar con el magma con el agua, en poco tiempo ya se enfrió, así que no se explica por un enfriamiento con el contacto con el agua, sino que este aumento de las velocidades significa un aumento de las propiedades elásticas y significa lo siguiente, que las velocidades sísmicas, debido a la sedimentación se rellenan las fisuras, ¿ya? Y produce un proceso que se llama precipitación y compactación y relleno de poros y fisuras. Entonces los poros y las fisuras se rellenan con los sedimentos y eso hace que se reemplace agua por sedimento y eso hace que la velocidad aumente. Entonces a mayor edad podemos ver que la velocidad aumenta.
Entonces, la corteza es madura, tiene una edad madura, qué sé yo, mayor que 5 millones de años, ya empieza a, a verse a un relleno de los poros y de las fisuras y por el material sedimentario y se hace más rígida la corteza oceánica. ¿Ya? Eso es lo que se puede observar en este proceso de, de envejecimiento. Ahora, veamos un ejemplo en Chile de la sedimentación. Esto es un perfil sísmico de alta resolución en Chiloé. En la isla de Chiloé, en el cual es muy largo el perfil. Aquí no sale el largo, pero este es la dorsal de Chile, Chile Rise. Aquí está. Acá hay un valle central. Obviamente está exagerada la vertical, pero aquí está el valle central que sería como esto, sería como esta parte, ¿ya? Y si se dan cuenta, tiene una forma esto es como una W, o sea, va para allá, para acá y para allá, ¿ya? Entonces sería para allá, una depresión y para allá, pero está todo aquí levantado con respecto a acá. Bueno, ahí está, aquí mismo está puedo conseguir una imagen mejor, ya si la quieren ver, pero aquí estaría el Valle Central, aquí estaría la zona alzada y después es muy rugoso. ¿Por qué es muy rugoso? Porque no hay sedimento, porque estamos lejos de la orza, perdón, estamos cerca de la orza, entonces es muy rugoso y hay muchas fallas. Pero después esto empieza a, eh, a bajar su profundidad porque se empieza a envejecer, hay cierta rugosidad todavía y se ve se ven sedimentos pelágicos, más que acá no hay casi nada de sedimentos pelágicos y acá se ven. ¿Ya? ¿Cómo se ven? Bueno, si ustedes ven aquí, por ejemplo, tenemos el fondo del mar y se ven aquí el techo del basamento, ahí va. Y esto como brilloso serían los sedimentos pelágicos que siguen la morfología del fondo del mar. ¿Ya? Aquí hay pura rugosidad, se puede conseguir una imagen mejor, ¿ya? Pero aquí van los sedimentos que son poquititos, ¿ya? Los espesores son como 500 metros, pero es claro que si me acerco hacia el continente, ya empiezan a aparecer otro tipo de sedimentos. Estos ya no son sedimentos de, de pelágicos. Los pelágicos son como pegamentos que siguen la morfología del fondo del mar, del techo del basamento oceánico. Acá son estratos, son planos en la superficie, y estos que están aquí, estos son turbiditas. Son turbiditas de origen continental que se depositaron por las glaciaciones, digamos. Este es la plataforma continental, este es el talud, y se depositaron los sedimentos y llegando a una distancia bien, bien lejos de la fosa, ¿ya? Y tenemos un espesor bastante grande, ¿ya? Ahora vamos a mostrar una imagen mejor que esta, porque esta, por ejemplo,
Por ejemplo, la que mostré recién era esta línea. Bueno, aquí está la isla de Chiloé y aquí está la línea, ¿ya? Bueno, aquí está todo suave, porque hay turbidita, y aquí están las fallas del dorsal, centro de expansión. Y, eh, ah, yo pensé que tenía la... Bueno, aquí está la... a ver, tengo una imagen mejor que eso. Ya. Entonces, aquí tenemos, estos son como las rugosidades del basamento oceánico. Ah, ya sé dónde está la mejor, perdón. Ahora sí. Ya. Aquí, la misma línea. Aquí tenemos rugosidades de sedimentos pelágicos que siguen la morfología del techo del basamento oceánico. Ahí están los sedimentos, se ven los depósitos. Ahí está el basamento. Este reflector potente es el basamento. Pero después empiezan a ponerse planos. Aquí están todavía como siguiendo la morfología del techo del basamento oceánico, pero después se empiezan a poner planos. Estas son turbiditas ya. Son estratos que vienen del continente. Y están ubicadas acá en la isla de Chiloé. Ahí está la isla de Chiloé. Ahí está el cañón de Cucao y la línea sísmica es esta. Entonces aquí es rugoso, ahí se ve claramente en superficie, es rugoso, y tenemos aquí estos perfiles sísmicos con la, digamos, con sedimentos pelágicos con poquito espesor, pero después se empieza a poner suave, porque son turbiditas que llegan desde tan lejos del continente y empieza a ponerse suave esto, pero el basamento es bastante rugoso, pero está relleno, ¿ya? Acá hay un outcrop, o acá un outcrop, un afloramiento, hay un afloramiento de basamento oceánico un afloramiento, ¿cierto? Y está inundado por sedimentos a su alrededor. Y después empieza a haber más turbidita y acá se empieza a formar como un canal de subducción, varios reflectores y empieza a subducir, ¿ya? Entonces, este es un ejemplo de cómo nace la litósfera, después es rugosa, después se empieza a suavizar por sedimentación, ya, en Chile. Y, eh, y casos así hay varios en Chile. Por ejemplo, aquí viene la corteza que bien rugosa y se empieza recién a sedimentar acá arriba cerca de la fosa. Esto es en Concepción, Valparaíso, sur de Valparaíso. Y más al sur, los sedimentos viajan más lejos de la fosa y cerca de la dorsal, obviamente va a ser más rugoso. ¿Ya? ¿Alguna pregunta, comentario? Ya estamos en la hora. La próxima clase va a ser el lunes porque es un feriado. Y vamos a seguir con las zonas de fracturas de Chile, que son muchas, y de Antártica. ¿Ya? La vamos a caracterizar y ver sus propiedades. ¿Ya? Y vamos a hablar un poco de las edades de la placa oceánica. Si no hay comentarios, nos veríamos. Chao. Listo, Ya, profe, profe, muchas gracias. gracias.
Chao. Gracias. Chao, profe, gracias. Chao. Esos videos de Moderno. No, 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 es no, nuestro ¿cómo se llama? auxiliar El auxiliar de